la presión alta, también llamada hipertensión arterial. El doctor Martín Salazar, él es médico cardiólogo, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, nos va a guiar en este camino. Doctor Salazar, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Valery Vázquez de Velasco y Mauricio Fernandini están también en la mesa. Encantado de conversar con ustedes. Un gusto nuevamente, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, gracias, doctor. ¿Por qué se le llama a la hipertensión o presión alta el asesino silencioso, doctor? Como usted mismo dijo, la mayoría de pacientes no tienen molestias. La persona comienza a subir la presión progresivamente y el cuerpo como que se acostumbra a esa presión y no tiene síntomas. Pero no quiere decir que no sea dañino, o sea, es dañino a pesar de que no tenga ninguna molestia. Algunas personas tienen dolor de cabeza, un poco de cansancio, un poco de pesadez en el pecho, pero la gran mayoría no tiene molestias y por lo tanto hace daño sin que la persona se dé cuenta. Por eso es el enemigo silencioso. Claro. El asesino, y por eso ya un día X la persona le duele el pecho, infarto cardíaco o le da un derrame cerebral a las 5 de la mañana, lo llevan de emergencia convulsionando con mitad del cuerpo paralizado y ahí recién se da cuenta la persona que tiene presión arterial elevada. Doctor, la presión alta se puede presentar a cualquier edad, pueden tenerla los niños, los adolescentes o es una cosa exclusiva de los mayores. Bueno, pueden tener los niños, pero felizmente es bastante raro que un niño tenga hipertensión. Usualmente tienen otra enfermedad que les produce la elevación de la presión, o sea, daño en los riñones o alguna especie de tumores. Las suprarrenales podrían causar hipertensión en los niños, pero es bastante raro. Conforme se avanza en edad, las más personas van sufriendo de hipertensión. Y más o menos va con la edad, después de los 50, ¿no? A los 60 años casi el 50% de las personas sufre de hipertensión y en los 80 años prácticamente el 80% de las personas sufren de hipertensión. Entonces es un problema que aparece con la edad y en las mujeres después de la menopausia. Antes de la menopausia pocas mujeres sufren de hipertensión, pero una vez que cesa la menstruación, las mujeres comienzan a incrementar su presión rápidamente, igualan en prevalencia a los varones y a partir de los 70 más mujeres son hipertensas que los varones. Wow. Doctor Salazar, buenos días. Soy Mauricio Fernandini. Nos queda claro lo que he explicado, pasada determinada edad en varones y en mujeres. Sin embargo, hay muchas personas jóvenes dependientes de una pastilla para estabilizar su presión arterial. En esos casos, doctor, ¿qué porcentaje de los pacientes han heredado la hipertensión? Factores hereditarios puros son bastante raros. Generalmente lo que se hereda son las costumbres, ¿no? El hecho de comer subido de sal, el paciente que tiene obesidad, también la familia tiene tendencia a tener obesidad, los pacientes que tienen diabetes, también esa sí es hereditaria, pero específicamente hereditario de la presión, existen casos genéticos, pero son felizmente bastante raros. La mayoría tiene que ver con estilos de vida no saludables, y algunas cosas de costumbres que familias que se heredan de comer subido de sal, comer bastante, que hace subir de peso, que es un factor muy importante para desarrollar hipertensión. Importantísimo, doctor, lo que nos dice, porque muchos hipertensos dicen, pero ¿qué voy a hacer si mi papá es hipertenso, mi mamá también? Y lo que no tienen es un hábito de vida sano con el deporte, con la alimentación, y a todos ellos, lo está diciendo un doctor, a reflexionar y a tener vida sana para controlar esa presión arterial. ¿Cuál es la presión arterial ideal, la que se recomienda y la que debe controlarse con esta pastilla en el caso de que esté un poco alta? Lo ideal para las personas que no tienen la enfermedad es tener una presión por debajo de 120,80. Eso se considera un valor óptimo. 12,8. Pero hipertensión, o sea, enfermedad, le diagnosticamos por encima de 140,90. Sin embargo, usted me dice, bueno, ¿y qué pasa en los que están en 128, 130, 134? Que son personas que, bueno, antes la Sociedad Americana los calificaba como prehipertensos, o sea, gente que está yendo a hipertensión. Hoy en día los americanos han puesto la raya un poquito más abajo y ponen 130 de sistólica, por encima de eso ya hacen un diagnóstico de hipertensión. Pero ya corresponde al médico en ese grupo quienes pueden recibir medicación. Pero por encima de 140 todas las sociedades científicas dicen que es un diagnóstico de hipertensión y por lo tanto hay que iniciar medicación.
y menos de 120,80 es la presión ideal. Los que están en intermedio hay que ponerlos en observación, seguimiento, intensificar medidas de estilos de vida saludable para tratar de evitar que pasen al club de los hipertensos. Bajar la sal de inmediato y regular una buena alimentación, eso sería lo recomendable para alguien que tiene 130 y debería bajar entonces a un 120/80. En lo posible, sí, pues. O por lo menos evitar que suba. Claro. Hemos dicho de que esta enfermedad es el asesino silencioso, no da síntomas y que muchas veces la gente se da cuenta cuando ya se complicó. Entonces yo creo que es conveniente hablar de detección precoz. ¿Cuál sería la manera de darse cuenta de que uno tiene presión arterial elevada? Bueno, hay que medirse la presión. Es una costumbre saludable medirse la presión. Si yo tengo una presión totalmente normal, bueno, puedo medirme una vez al año, cada 2 años, y no es necesario tomarse la presión a cada rato. Pero si ya estoy en el grupo que está en prehipertensión o los que ya tienen ese valor que, como decía, hay que ponerlos en observación, las mediciones tienen que ser más seguidas y detectar cuando ya alcanza un rango que requiera medicación. Pero hay que medirse la presión. Esperar a tener síntomas para medirse la presión no es una cosa saludable. Pero es interesante que usted dice que tampoco es muy frecuente. Una vez al año, un par de veces al año quizás que uno se pueda medir la presión ya es suficiente. Ahora con la tecnología, doctor, pues esas máquinas que teníamos antes con mercurio, que todavía existen, son digamos las más efectivas, las más precisas. Ahora, estas que venden en las tiendas, doctor, digitales, a pilas, ¿son buenas máquinas? ¿Se puede confiar en ellas? Justo la Sociedad Europea de Cardiología ha publicado recientemente una página donde uno puede entrar y verificar si el equipo que estoy adquiriendo ha sido certificado, validado. Lamentablemente solo el 10 o menos del 20% de los equipos que se venden han sido evaluados y certificados de que son recomendables para el uso en domicilio. Hay un listado, figuran como 300 equipos, pero hay como 3.000 que se venden en tiendas y no todos, lamentablemente la minoría tiene una certificación. Entonces, ¿qué hacemos? Eso nos deja un poco desamparado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir con... ¿A dónde podemos el médico que los atiende podría recomendarle qué equipo, no voy a dar nombres de marcas, pero hay marcas que tienen más equipos certificados y uno puede entrar a esa página, pongo ahí en Google, buscar equipos certificados para medir la presión y va a llevarlos a alguna página donde les explique cuáles son. La sociedad, no puedo dar el número de la página exactamente ahorita de la Sociedad Europea, tiene incluso una versión en castellano donde pueden entrar y decir, modelo, marca tal, modelo tal, sí, acá está certificado. Doctor Huerta, doctor Salazar, justamente quería comprometerlos por si el público tiene consultas para ustedes, lo van a poder hacer a través del 212-4100, 212-7165. Todas las dudas que puedan despejar sobre hipertensión arterial son bienvenidas a Encendidos, que sus preguntas serán respondidas luego de esta brevísima pausa. Volvemos. Encendidos, el doctor Elmer Huerta, Mauricio Fernandini y Valery Vázquez de Velasco. Estamos hablando de hipertensión arterial y nos acompaña el doctor Martín Salazar, a quien yo le quería preguntar sobre estas venitas que se revientan en los ojos, que se llaman hemorragia subconjuntival. Quería saber si la presión alta está relacionada directamente a estos eventos que suceden a veces en los ojos. Doctor Salazar. Bueno, muy buena pregunta. En realidad no tiene relación. Las venitas que se ven en la parte superficial del ojo no se producen hemorragia por efecto de la presión arterial. Lo que sí sucede con frecuencia es que la persona se ve al espejo y se ve una hemorragia en el ojo, y si es una persona mayor, pues inmediatamente comienza a asustarse, se preocupa, me va a dar un derrame cerebral, y llegan a la emergencia con la presión un poco alta porque están bajo una situación de estrés. Pero no hay una relación. Las hemorragias intraoculares sí tienen relación con la presión elevada, pero las hemorragias en la conjuntiva, la que uno ve en el espejo, esas no guardan relación
con la hipertensión. Usualmente los pacientes que toman aspirina o alguien que se resfría con mucha fuerza o que tienen glaucoma pueden tener estas hemorragias. Doctor Huerta, doctor Salazar, una oyente nos escribe por el interno detallando que sufre de hipertensión desde los 30 años de edad y tiene un tratamiento con fármacos combinados, Rifex-D y amlodipino. Y está muy preocupada porque lee constantemente que este último causa daño en los riñones. ¿Qué le pueden decir al respecto? Es totalmente falso. El amlodipino no produce daño renal. Lo que sí sucede con frecuencia en las personas que toman amlodipino es que se hinchan los pies, pero es un efecto secundario que no pasa por ningún daño renal. Es más, tiene un efecto protector a nivel renal en pacientes hipertensos. Si yo le bajo la presión, le controlo la presión, esa persona tiene menos chance de desarrollar daño renal. O sea que es falso que el amlodipino produzca algún tipo de daño renal. Qué importante, doctor. Y hablando de tratamiento, antes de ir a tomar la llamada de Ana, que está en Surco, doctor, brevemente, 30 segundos, el tratamiento de la presión arterial es, como se dice, crónico, de por vida. Sí, la respuesta es sí. Algunas personas que son la minoría, después que bajan de peso, que hacen un estilo de vida muy saludable y que nunca han tenido ninguna cosa de complicaciones por la presión, podrían pasar. Eso siempre le doy la esperanza a las personas. Siempre viene con la esperanza de que me va a bajar la presión. Bueno, sí, si hace toda esta lista de cosas, puede ser que su presión se normalice. Pero en la gran mayoría, no. Tiene que tomar medicinas, lamentablemente, por el resto de su vida. Muy bien, gracias por esa aclaración. Vamos ahora sí a conversar con Ana, que está en Surco. Ana, muy buenos días. El doctor Salazar la escucha. Muy buenos días, doctor Huerta. Muy buenos días, doctor Salazar. Mire, mi pregunta, mi tema es, mi mamita tiene 86 años y estuvo con muchos años con la hipertensión arterial y tomaba sus pastillas diarias que le recetaba el seguro. Pero el año pasado tuvo una afección a los riñones, le dio una infección y se le bajó demasiado de que de emergencia la llevamos al seguro. Entonces ahí estuvo con su tratamiento internada y le quitaron todos los medicamentos, incluso hasta el de la presión, porque estaba con la presión recontra baja. Y así estuvo y en el tratamiento por casi más de 5 meses y no tomaba nada para la presión. Y luego que ha tenido sus controles, ella también tiene un tema de fibrosis pulmonar. Está en tratamiento en el centro de neumología con el doctor Pachas, tiene un tratamiento ya que todos los meses le dan. ¿Cuál es la pregunta, doña Ana? Discúlpeme que le interrumpa. ¿Cuál es la pregunta? Sobre la presión es, ¿por qué se le desapareció la presión? Porque después de los controles, o sea, ya está bien de la presión. O sea que ahora ya no toma medicinas para su presión, ¿no? No toma medicinas para la presión. Perfecto. Gracias, doña Ana. Doctor, está el caso justo que hablábamos. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que puede haber pasado es que esta persona de repente por su enfermedad, su fibrosis pulmonar, las infecciones, ha bajado mucho de peso y eso puede condicionar que su presión disminuya. Además, si es que tiene fibrosis y tiene hipertensión pulmonar, eso afecta un poco la circulación y afecta el lado izquierdo del corazón. O sea, podría ser consecuencia de la fibrosis si es que ha desarrollado hipertensión pulmonar que comience a mejorar, entre comillas, su presión arterial. Pero la mayoría de pacientes que suspenden después de una infección fuerte, después de unas semanas o meses comienza a subir nuevamente su presión. O sea, si bien es cierto que puede estar normal, hay que controlarle frecuentemente porque puede volver a desarrollar hipertensión en no mucho tiempo. Bien, vamos a recibir a Víctor, que nos llama desde La Molina. Buenos días, Víctor, te escuchamos. Buenos días, doctor. Quería preguntarle acerca de losartán. El losartán es un remedio que hace poco a mí me lo han recetado, pero que evaluando la información que existe en Internet, dicen que en el 2019 la FDA lo ha prohibido porque tiene un producto cancerígeno que es el NMDA. Y la pregunta es, uno, si es cierto, ¿por qué la Sociedad Peruana de Hipertensión lo deja que lo sigan vendiendo en el Perú? Y bueno, la primera pregunta es que ¿por qué este producto que tiene este compuesto
aún continúa. ¿Por qué causa esa enfermedad? Si es verdad o no esa información que circula en las redes. Y lo otro es, si esto es cierto, ¿qué otra cosa puedo tomar? Porque ya me preocupé, ya yo y un montón de mis familiares toman losartán, pero si será cierto, ¿qué alternativa tengo de solución a este producto? Gracias. Bien, el losartán no contiene ese NDMA. Fue unos lotes que venían de China, que pasó con el valsartán, con el losartán, que a una empresa china se le ocurrió hacer un cambio en la fabricación del producto, cambió un solvente por otro y resulta que ese solvente comenzó a aparecer esta sustancia en los productos, tanto el valsartán como el losartán y hasta en el irbesartán. Pero eso no es que el medicamento tiene ese producto. Fue una fábrica china la que cambió la producción, la fabricación, y ahí apareció este contaminante que es el NDMA, que sí, es cierto, puede ser cancerígeno cuando se usa, bueno, por mucho tiempo está expuesto esto, pero ya no tienen ese producto, los sartán, el irbesartán, ni ningún producto para la presión de los que se venden en el Perú. Correcto, y el uso del lenguaje es muy importante. Cuando nuestro oyente Víctor dice, la FDA prohibió en Estados Unidos, eso no es cierto. La FDA lanzó una alerta y dijo, los siguientes lotes, y estaban los números de los lotes, contienen esta sustancia y van a ser retirados del mercado. O sea que hay una diferencia entre decir que la FDA lanzó una alerta dando los números de los lotes y se retiraba la medicina, a decir la FDA prohibió el losartán. Eso no es cierto. Valerie. Bien, nos llama Sandra también desde Barranco para hacer una consulta. Sandra, buen día. Buenos días, señorita. Mi papá tiene hipertensión hace 12 años. Quería saber que hace poco nomás, de un momento a otro, se le ha puesto la parte de los ojos, un ojo izquierdo, se le ha puesto rojo. ¿A qué se debe? ¿Es por la presión o por otros síntomas? De acuerdo, gracias, Sandra. Como dijimos hace un momento, el ojo rojo en la parte externa, en lo que es la parte blanca del ojo, no está asociado a presión alta, a las hemorragias. Hay que preocuparse que no tenga glaucoma o otra enfermedad propia del ojo y no necesariamente la presión alta. Algunas personas, cuando están con la presión muy alta, pueden tener un edema en la conjuntiva, pero no es una manifestación que usualmente tenga que ver con la presión alta. Fabuloso. Doctor Salazar, recomendaciones de un especialista, de un cardiólogo para nuestros oyentes con relación a la presión arterial, al asesino silencioso. La recomendación es que todo el mundo debe conocer cuál es su valor de presión arterial, si sea joven, sea adulto mayor, sea la edad que tenga, que deba conocer su presión arterial y si está ya en un valor que está en el rango sospechoso, comenzarse a medir la presión de manera más frecuente. Puede consultar con estos equipos electrónicos que venden en las casas comerciales, son útiles, pero hay que verificar que el equipo tenga la certificación de que ha sido aprobado, y esos son muy confiables. Antiguamente los antiguos utilizaban los termómetros de mercurio, que ya están prohibidos, la OMS ha prohibido por el mercurio, que es muy tóxico. Entonces, en la casa se deben usar estos equipos electrónicos que se venden, pero certificados, y conozca su valor de presión arterial. Fabuloso. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y habernos ayudado a entender un poco más sobre el asesino silencioso. Gracias, doctor Salazar. Gracias a ustedes por invitarme y estoy a su disposición. Gracias. El doctor Martín Salazar, médico cardiólogo, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, estuvo con nosotros. Fíjate qué interesante la detección precoz, Valerie, Mauricio. Tomarse la presión, aunque sea una vez al año. Sentarse en una farmacia, en algún lugar, y que le tomen la presión a uno, apuntarlo en un papelito, o ahora que todo se anote en el teléfono celular, tenerlo ahí bien anotadito y estar seguro que está normal.